una miniserie basada en la novela Baby Doll de la autora Holly Overton. Es original de Paramount Plus, es un thriller psicológico ambientado en Inglaterra que se distingue por su atmósfera opresiva, una gran estética, su dosis de suspenso y su enfoque en las repercusiones emocionales de un trauma. La serie se titula Girl Taken o en México Joven Secuestrada. Te doy la bienvenida a una emisión más de La Sala S, espero que te encuentres excelente, que la estés pasando de lo mejor y te invito a dar un paseo por esta miniserie, así que no te cambies de canal porque ya damos inicio. El desarrollo de la trama inicia con un incidente en el que desaparece repentinamente la protagonista principal, Lily Riser. Esta situación representa un giro inicial que no solo establece el misterio de la trama, sino que también nos muestra diversas perspectivas. Vemos la desesperación que sienten su madre Eva y su hermana Abby Riser, y su fachada de normalidad que tenían hasta el momento se viene abajo. La narrativa trata de desconcertar a la audiencia, con lo que se busca que se empatice con la víctima, omitiéndose detalles claves para crear una atmósfera de paranoia, con lo que vemos que la trama no se centra en quién lo hizo, sino en cómo sobrevivimos a esto. La trama se aleja un poco del desarrollo lineal, utilizando algunos recursos que mantienen la atención. Tenemos el uso de los flashbacks, con los que se va distribuyendo la información mediante algunos saltos temporales. Estos saltos temporales no son solo un adorno narrativo, nos ayudan a conocer secretos del pasado que explican las motivaciones que tiene el captor, el profesor Rick Hansen, o las partes vulnerables de la protagonista. Dentro de la trama aparecen personajes secundarios que a ojos de otros personajes parecen culpables, un recurso para tratar de desviar la atención del espectador y de las autoridades. Esta cuestión hace un poco más lento el ritmo de forma deliberada para intentar aumentar la frustración y el suspenso. Me parece que parte del desarrollo de la trama es una especie de juego psicológico. Gran parte de esto ocurre en lugares confinados, con lo que la historia se vuelve una pelea de voluntades entre el secuestrador y su víctima, con lo que se exploran conceptos como el síndrome de Estocolmo o la resistencia psicológica. Encontramos el punto de máxima tensión cuando las líneas temporales finalmente se unen. Parece que el giro argumental no es solo que se descubra quién es el secuestrador, sino entender que en muchas ocasiones el peligro está más cerca de lo que se sospecha. En esta historia el clímax no es algo físico, sino algo emocional. La protagonista debe de tomar una decisión que puede definir su arco narrativo, pasando de ser una víctima a una superviviente. Esta historia tiene un cierre agridulce. Se nos muestran algunos elementos que ayudaron a facilitar la tragedia. Vemos un poco la ineficiencia de las instituciones policíacas y cómo los medios construyen sus historias, se meten en temas de investigación sin saber cómo funciona institucionalmente, se meten en temas legales solo con lo que creen saber, mal informando a la audiencia, y que más que informar a veces forman parte de los obstáculos. El desarrollo de la trama es introspectivo, mientras la búsqueda de Lily es como el desarrollo externo de la trama y el interno es la reconstrucción de la verdad. Esta serie es un gran producto porque nos deja ver que la verdadera infamia no es el secuestro en sí, sino la cuestión de desconfianza que existe en el círculo íntimo de la víctima. Durante el desarrollo de la historia, en la parte inicial tenemos la ruptura de una cotidianidad. Vemos 48 horas de la trama en las que la narrativa se enfoca en la búsqueda de la víctima, las llamadas fallidas y la entrada de las autoridades. A mitad de la temporada el enfoque cambia un poco, ya que no se trata solo de encontrar a la joven, también hay que analizar a quienes la buscan. Con esto se va revelando que la familia y el entorno cercano no era del todo perfecto. Salen a la luz algunas contrariedades familiares y mentiras del pasado. Otro aspecto que podemos ver es el proceso de adaptación de Lily y cómo estudia a su captor buscando alguna debilidad que pueda explotar en su beneficio. Tenemos una trama con una dualidad, con dos líneas narrativas, una externa que desarrolla la investigación policíaca, que todo el tiempo va un paso atrás tratando de unir algunas pistas que el secuestrador va dejando por descuido o por estrategia. En la interna tenemos la relación psicológica entre la joven y el secuestrador. La historia se vuelve un poco claustrofóbica y tensa, con el diálogo utilizado como arma. La parte final de esta historia no concluye con el rescate o el escape de la protagonista, sino con el reinicio
inicio de una nueva vida, un levantarse complicado para finalmente mostrarnos que ninguna persona vuelve a ser la misma después de vivir un acontecimiento catastrófico y hasta cierto punto traumatizante. Esta serie tiene unos elementos narrativos que complementan muy bien la historia. Tenemos un ritmo un poco lento y opresivo con las escenas del cautiverio, un poco acelerado y un tanto errático en escenas de investigación y persecución. Tiene una atmósfera bien construida con el uso de climas fríos y entornos rurales aislados para acentuar la desesperación, y por último se crea una ironía dramática cuando se presentan cambios de puntos de vista en los que la audiencia sabe más que los personajes. El desarrollo de los personajes es un punto importante en esta historia, ya que al ser un drama que abarca varios años, vemos una evolución guiada por el trauma, la culpa y hasta cierto punto de la manipulación. Lily Riser, este personaje experimenta la transformación más drástica y cruda, pasando de ser una adolescente con un espíritu libre a ser una mujer que experimentó el milagro de ser madre en un ambiente hostil marcado por años de cautiverio. Su desarrollo se centra un poco en la resiliencia, aprende a actuar para sobrevivir, convirtiéndose en el objeto de placer que su captor desea. Esto para evitar castigos. Su madurez es un poco forzada y traumática. Después del nacimiento de su hija, su captor la roba haciéndole creer que la perdió, que falleció por su culpa. Sin duda un golpe devastador a su ya situación crítica. Después de su escape e intentar regresar a su vida normal, Lily no encaja bien en el mundo que dejó, intenta encontrar su identidad mientras lucha contra su trastorno de ansiedad, y a esto le agregan que su antiguo novio ahora está con su hermana, vive con un poco de miedo, no quiere enfrentar a Rick durante el juicio y su situación personal y sus emociones empeoran cuando Rick escapa de prisión. Abby Riser, su desarrollo es como un reflejo de la culpa del sobreviviente. Después de la desaparición de su hermana se refugia en el alcoholismo, su vida se vuelve un caos, se involucra sentimentalmente con Wes, que era novio de su hermana. Esto le agrega un toque de traición a su remordimiento. Con el regreso de su hermana pasa de ser una persona rota a ser el pilar de su familia. Su arco termina cuando toma un rol activo y valiente para proteger a su hermana y a Alice durante el juicio y en la fuga de Rick. Eva Riser, su desarrollo presenta la desintegración y la reconstrucción de la unión familiar. Pasa de ser una madre desobligada y tal vez tóxica que enfrenta la realidad consumiendo alcohol y teniendo una relación con el policía que lleva la investigación de su hija, debido a su dolor, a encontrar un propósito en la búsqueda de justicia. Su desarrollo es el de una persona que debe aprender a perdonar a sus hijas y a sí misma por los errores del pasado para poder enfrentar el juicio. Rick Hansen, el antagonista de esta historia, creo que Rick no tiene una evolución positiva. Su fachada de buena persona se va derrumbando, inicia como un profesor carismático y héroe que apoya a la familia en la búsqueda. Su desarrollo muestra una dualidad aterradora, es un depredador que cree genuinamente en su propia narrativa, insistiendo en que Lily lo amaba. Incluso cuando es capturado, su personaje se desarrolla a través de la guerra psicológica, utilizando el sistema judicial para tratar de seguir ejerciendo control sobre las hermanas Riser. La serie nos deja ver que Lily y Abby son caras de la misma tragedia, mientras una sufre físicamente, la otra se marchita emocionalmente. El desarrollo de la historia no concluye con el rescate. La serie enfatiza que los personajes están en un proceso continuo de reparación, que nunca llega a completarse del todo, lo que le da un tono realista y crudo. La serie no solo es un simple drama de suspenso, también es un recorrido por diversas temáticas como la psicología, las fallas del entorno social, el alcoholismo, los problemas familiares, entre otros. Vemos una especie de parálisis emocional. Abby vive una vida de autodestrucción porque siente que no merece ser feliz mientras su hermana está desaparecida. También se aborda lo difícil que es volver a la normalidad después de años de abuso, de no saber qué pasó con tu ser querido, mostrando que el regreso a casa es solo el inicio de otra batalla psicológica. A través del personaje de Rick, la serie nos muestra un poco cómo funciona la mente de un psicópata. Rick no es alguien extraño, es un miembro respetado de la comunidad, y esto nos deja ver cómo en la sociedad a veces se ignoran las señales de peligro en personas carismáticas. Se muestra cómo el captor utiliza el afecto y el miedo para anular la voluntad de su víctima, haciendo que Lily llegue a dudar de su propia realidad. Otra temática que es interesante es el de las hermanas gemelas, con lo que se explora la identidad. Las hermanas funcionan como reflejos la una de la otra. La trama sugiere que aunque solo una fue secuestrada, ambas perdieron ese día su identidad. La simbiosis emocional explora la conexión casi telepática entre ellas, es lo
lo que finalmente permite que el vínculo familiar pueda ser una herramienta de salvación. También tenemos las fallas de las instituciones, el sistema judicial y la propia sociedad. Durante el juicio vemos cómo el sistema legal a menudo interroga a la víctima como si fuera culpable, permitiendo que el agresor siga ejerciendo poder desde el estrado. Vemos cómo los medios y la opinión pública consumen la tragedia como un entretenimiento, sin importar el daño que se causa a los involucrados. Otros de los temas que se abordan son el alcoholismo y la disfunción familiar. La serie no presenta una familia perfecta. El uso de alcohol por parte de la madre y de Abby se presenta como un mecanismo de defensa fallido ante el dolor. El pasado presenta algunas grietas en la estructura familiar, es decir, la relación distante entre las integrantes de la familia. Las presiones sobre las hijas facilitaron que el depredador encontrara una apertura para atacar. La combinación de temas hace que esta serie sea una experiencia bastante intensa, ya que no ofrece soluciones fáciles, tampoco finales de cuentos de hadas, sino que ofrece un retrato lo más honesto posible de la supervivencia y una experiencia traumática como la que nos presenta esta historia. Me parece que esta serie puede destacar por tener una historia tal vez incómoda, pero a la vez necesaria. Algo que maneja muy bien es que no se centra en el morbo del secuestro, sino en la reconstrucción de la víctima. Las actuaciones me parecen muy buenas. Creo que la mayor parte de la carga emocional recae en las protagonistas al ver cómo una intenta recuperar su vida mientras la otra intenta perdonarse a sí misma. Crea una tensión muy real. La representación del villano es un personaje aterrador precisamente porque es un mediocre cotidiano. La serie acierta al mostrar que el mal no siempre es un monstruo oculto, sino alguien que usa su posición de poder como profesor para manipular. La actuación del señor Alfie Allen fue de lo mejor. La serie tiene un ritmo un tanto pausado para la audiencia que espera un poco de acción. Puede sentirse lenta ya que se toma su tiempo en silencios, miradas y sufrimientos. Si buscas una serie de acción policial, esta serie se puede sentir un poco frustrante. Es una serie un poco pesada, aborda temas como el abuso, la pérdida, la disfunción familiar, el alcoholismo. Si te gustan las intrigas psicológicas y la exploración de la mente humana y sus diversos comportamientos, esta serie es un excelente producto audiovisual digno de una tarde de maratón. Es un análisis crudo de cómo la verdad es en muchas ocasiones más complicada que ver una batalla de buenos contra malos y cómo las familias se rompen y se vuelven a pegar de formas variadas e imperfectas. Es una serie que nos deja ver que la fragilidad permea en diversos aspectos como social, familiar, de seguridad, entre otros, y la increíble capacidad de resistencia del espíritu humano. Por eso en la sala S le vamos a poner su sello de recomendada. Y es hora de pasar a los datos apantallantes de esta serie, y el primero de ellos es que esta serie está ambientada en el noroeste de Inglaterra, en una localidad llamada Hollowfield, pero en realidad se filmó en España. El segundo de los datos apantallantes de esta serie es que originalmente se iba a presentar bajo el nombre o el título de Baby Doll, como la novela en la que está basada, pero a finales de 2025 decidieron cambiar el nombre a Girl Taken o Joven Secuestrada para Latinoamérica, para que su comercialización a través de las plataformas fuera más fácil. El tercer y último dato apantallante de esta serie es que la adaptación a pantalla implicó varios ajustes creativos para maximizar el suspenso televisivo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de La Sala S. Como siempre te voy a pedir que nos regales tu like, que compartas este contenido, que nos recomiendes tus series favoritas, y si andas navegando por las plataformas y aún no te decides qué ver, en la pantalla final te voy a dejar una lista de reproducción con nuestras recomendaciones. Y eso es todo en La Sala S y nos vemos en la siguiente serie.